Listo. Entonces, mientras tanto, les quiero ir hablando como de una cosita. Eh, yo les he mandado en el transcurso del día varios correitos eh, donde les he mostrado, digamos, de alguna u otra manera, como la conformación de los grupos como han estado. Posiblemente muchos de ustedes son nuevos, digamos, nuevos en la metodología del CEIPA. Entonces, sí quiero como que lo vayamos teniendo presente, y que posiblemente les pueda pasar en otros núcleos, ¿cierto? Y es que para poder visualizar las actividades cuando son grupales, ustedes tienen que inscribirse a los grupos, tienen que conformar los grupos e inscribirse. Si no lo hacen, la plataforma está programada o el CEIPA la ha programado de tal manera que ustedes no puedan visualizar las actividades. En estos momentos, como muchos de ustedes ya tienen los grupos, ya los inscribí, eh, ya podrán visualizar las actividades. Si aquellos no lo han hecho, yo estoy mandando un archivo, digamos, a los correos de la forma como se han venido programando o configurando los grupos, en tal sentido de que vayan mirando quiénes son sus compañeros. También he recibido algunos correos de algunos compañeros que me han dicho que ya han conformado grupos, entonces por eso es que en reiteradas ocasiones les he mandado, digamos, como el archivo con la modificación, porque algunos me han escrito y me han dicho, nosotros ya conformamos grupo con tal persona, entonces los he vuelto a ir cambiando. Si alguno de ustedes, por alguna razón, no ha conformado el grupo y pudo visualizar digamos, como el grupo que yo les mandé y están de acuerdo con él, sería bueno también que me lo confirmaran para yo poder, digamos, como darles o definirlos como tal, ¿cierto? No quiere decir que en estos momentos es, digamos, como una obligación de que se tienen que quedar en los grupos que yo les estoy conformando. Sigo insistiendo, son solamente, digamos, como una propuesta que yo he venido haciendo, que les he mostrado, pero ustedes son los que al final y al cabo deciden si les gustan ese grupo, si quieren o si ya han conformado con otros compañeros, etcétera, etcétera, porque lo que realmente me importa a mí es que ustedes puedan sentirse a gusto con sus compañeros. Eso es lo más importante, muchachos, que ustedes logren sentirse completamente a gusto y satisfechos con los grupos, teniendo en cuenta que es muy, muy importante que el grupo que ustedes conformen sea realmente un grupo que les permita a ustedes, digamos, como ir cumpliendo con con las competencias que están teniendo, ¿cierto? Que se está pretendiendo, digamos, como cumplir. La invitación que les hago es que hagan una exploración de toda la plataforma, de que vayan mirando la temática que vamos a ir mirando, eh, cuáles son las temáticas que vamos a ir abordando. Yo también les mandé un correo donde les decía, escríbame al correo que muchos de ustedes se han dado cuenta que es que yo mismo les contesto. ¿Por qué? Porque me llega al celular y de inmediato de una vez les estoy dando respuesta desde mi celular. En un correo les decía, ¿por qué les pido que me escriban también al correo? Porque yo no estoy conectado todo el tiempo en la plataforma. Entonces, si es una urgencia, si es algo urgente, si es algo que requiera una respuesta inmediata, me gusta como tenerla ahí, ¿cierto? Bueno, hoy les voy a hablar, digamos, como de un tema que es fundamental y que tiene que ver básicamente con qué es la gestión humana, cómo se fundamenta la gestión humana, porque hoy en día las empresas del siglo XXI le están dando tanta relevancia a esa temática que está relacionada con la gestión humana.
y el valor que juega para cualquier tipo de organización pública, privada, de servicios o productora o de cualquier sector primario, secundario, terciario, el valor que representa hoy en día eso que nosotros conocemos como gestión humana, ¿cierto? Quiero hacer una aclaración. Según la literatura, ya no deberíamos de comenzar a hablar de la gestión humana, sino o no mencionar a quienes trabajan para una organización, a quienes brindan sus servicios de conocimiento para una organización, ya no hay que denominarlos, por ejemplo, empleado, ¿cierto? Inclusive hasta hace poco se hablaba mucho del colaborador. Y hay quienes dicen que ya no se debe hablar tampoco del colaborador, porque yo no estoy colaborando, ¿cierto? Se supone que yo estoy ofreciendo todos mis conocimientos para el desarrollo y crecimiento de la organización, ¿sí? Que eso es digamos, es una teoría que se viene a hoy en día tratando de fundamentarse, pero que no se ha venido o que no tiene un desarrollo específico como tal. Les quiero hablar y vamos a comenzar en esta presentación de hoy que hago la aclaración, está siendo grabada y que yo posteriormente subo a la plataforma por alguna circunstancia, por si alguno no puede venir, por si alguien la quiere repetir, etcétera, etcétera. También les voy a subir a la plataforma y hago esta aclaración, un texto guía que se llama Notas de Gestión Humana, que es de mi autoría y que no tengo ningún problema que la puedan descargar, que la puedan, digamos, como ir teniendo, porque posiblemente ahí pueden aparecerles alguna ampliación de las temáticas que se abordan en los objetos de aprendizaje y que les pueden servir para el examen. ¿A qué voy con esto? Que para cuando estén haciendo la prueba, el examen parcial y el examen final, no tengo, y eso me hago cargo de lo que voy a decir, no tengo ninguna dificultad de que ustedes saquen sus notas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que ustedes puedan comprender los conceptos y no me interesa hacer una evaluación de memoria, sino que en la medida que ustedes logren comprender el concepto, que lo logren interpretar, van a poder darse cuenta, digamos, como del resultado o de la aplicación que tiene para las organizaciones cada uno de los procesos y procedimientos que hacen o que configuran esta área tan fundamental y esencial dentro de esas organizaciones. Quiero comenzar entonces. Profesor, Hola. Hola. qué pena, buenas noches. ¿Cómo está? O sea que, pues normalmente se hacen con el responsus, o sea, lo vamos a hacer igual, pero ¿cómo, o no lo cargamos en ese momento? Sí, 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 va a ser por responsus, pero no tengo ningún inconveniente de que ustedes tengan al lado de su computador, digamos, las notas. Bien, Ah, perfecto. ¿a qué voy con eso? Que es que muchas veces dicen, no pueden sacar notas. No, yo no necesito. Sí, sí, es que todo lo que ha pasado, que nos dicen que no podemos sacar apuntes, no podemos distraer, no podemos mirar, no podemos hacer nada, No, yo entonces, con eso no bueno, tengo. como tenerlo. Ahí yo con eso no tengo ese problema. Por eso les decía, conmigo lo pueden hacer, porque me interesa más es que usted logre entender el concepto, no que se lo aprenda de memoria, ¿cierto? Y Sí, señor. en la medida que ustedes logren entender el concepto, van a saberlos aplicar, ¿cierto? Entonces, quiero hacer esa aclaración. Hoy quiero comenzar respondiendo una pregunta, y es, ¿cuál es esa concepción del hombre que tiene hoy la organización? ¿Cierto? Ojo a la forma o a los tipos de conceptos que vamos a ir abordando. Yo acá no estoy hablando de empresa, yo hablo de una organización. ¿Por qué hablo de una organización? Porque si bien es cierto, nos lo establece un autor,
de apellido Toro, nos dice que el hombre es un ser ejecutador y que es obviamente un transformador de todas las circunstancias que van a rodear. Y las organizaciones son exactamente ese tipo de situaciones. Son entidades que constantemente están transformándose para convertir cada vez más sus acciones en desarrollos competitivos y que obviamente esa competitividad obedece en un 120% a la capacidad que tienen las personas al interior de ellas mismas, ¿cierto? ¿Cuál es entonces esa concepción que hoy en día se tiene del hombre en la organización? Es fundamental. Las organizaciones están compuestas por personas. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si yo a las empresas o a las organizaciones, como lo quieran denominar en este momento, le saco todas las personas? ¿Qué me puede quedar? Podría estar seguro yo, y sé que muchos de ustedes podrían estar de acuerdo conmigo, que no quedaría absolutamente nada. Quedarían solo muros, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que hoy en día las organizaciones están compuestas por una institución social. Eh, ¿A qué voy con ello? Que hablamos de eso ser social porque estamos hablando de un conjunto de personas que necesitan trabajar de forma conjunta, social y armónica, porque eso es una organización. Una organización entonces es un conglomerado de personas que necesitan la interacción entre ellas para poder dar respuesta no solamente a los procesos y procedimientos que se están teniendo dentro de las organizaciones, sino la relación existente que puede darse entre ellas. A lo que voy con esto es que las organizaciones le han dado tanto valor a ese individuo o a esa persona como un individuo, como un ser pensante, como un ser sociable, como un ser que fundamenta todo su conocimiento, todos sus criterios, todas sus habilidades en poderlo compartir con el otro. Por eso es que hoy en día tenemos que hablar, digamos que de alguna u otra manera, que las organizaciones están fundamentadas a partir de qué? A partir del conocimiento que cada uno de nosotros puede tener, ¿cierto? Y que ese conocimiento nos va a permitir de alguna u otra manera lograr, digamos, esa mayor competitividad a la que nosotros tenemos que ir enfrentándonos o que las organizaciones se van a ir enfrentando. Competitividad fundamentada en qué? En que hoy en día, digámoslo de alguna u otra manera, las organizaciones han comenzado a valorar muchísimo a esa persona como un ser que piensa, como un ser que tiene ideas y que es un ser que obviamente me va a permitir a mí de alguna u otra manera lograr esos propósitos que se están estableciendo, ¿cierto? Oye, hasta hace, digamos, unos 20, 30 años atrás, para las organizaciones era muy importante la fuerza física que podrían desarrollar las personas, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Durante la década de los 90 se convirtió en una moda para las organizaciones que en las organizaciones cuando se querían o todas comenzaron como a desarrollar estrategia de certificarse bajo la norma ISO 9000, ¿cierto? Pero antes de esas certificaciones importaba mucho esa fuerza física. Después de los 90 ya comienza a importar un factor fundamental que se llama conocimiento. Tanto es así que antes de los 90 las empresas le decían a ese colaborador o estudia o trabaja, ¿cierto? Hoy en día, bueno, ¿y por qué les decía eso? Porque las organizaciones solamente se preocupaban era por la productividad. Hoy en día, las organizaciones o muchas organizaciones lo que le están diciendo es a esas personas que son socios, ya no voy a hablar más, ya no les voy a denominar más colaboradores, los voy a denominar socios.
sin necesidad, hago la aclaración, que no quiero utilizar el concepto de socio, no porque sea parte aportante en el recurso financiero, ¿cierto? O capital, sino porque aporta a la organización. ¿A partir de qué? A partir de ese conocimiento que se está teniendo. Por eso les decía que las organizaciones hoy en día le dice a los socios, fórmese, estudie, capacítese, desarrolle competencias, porque usted posteriormente esas competencias me las va a traer a mí. Y cuando usted me las trae a mí, yo me vuelvo cada vez más competitivo. Es decir, su conocimiento es tan valioso para mí que yo voy a lograr competir con unas organizaciones que son cada vez más exigentes en un mercado cada vez más representado en resolver problemáticas o situaciones al interior de las mismas organizaciones y dentro del mismo mercado que tengo que comenzar a valorar. Por eso es que en esa pregunta de cuál es esa concepción que se está teniendo hoy en día del hombre en la organización, hablamos de ese pensamiento que se tiene de sí mismo, de ese individuo al interior de la organización. Es decir, cuál es ese valor que yo como persona, como ser sintiente, como ser racional, tengo al interior de la organización. ¿Qué tanto siento yo que a mí me está valorando la organización? ¿Qué tanto siento yo la importancia de mis ideas, de mis pensamientos, de mis acciones para ser, digamos, como fuente esencial para el desarrollo de esa organización, ¿cierto? Entonces, a lo que voy con esto es, esa concepción que se tenía antes del hombre, hoy se ha ido transformando. Ya no, si bien estamos hablando de unas organizaciones o de una institución que, que es socialmente o que trabajan en sociedad, donde la fuerza física ya no es lo más importante, sino que se está trabajando más desde ese pensamiento y desde cuál es la posición que tengo yo o el imaginario que tengo yo del valor que puedo representar yo como individuo para esa organización. Si van teniendo alguna idea, por favor me lo van haciendo saber. O si tienen algunas preguntas que no me molesta. Porque entonces se comienza a dar esta transformación de, digamos, como de esa posición que va a tener ese ser humano al interior de esas organizaciones. Primero, porque las organizaciones están entendiendo que somos seres biológicos. Cuando hablo de ser biológico, es que me estoy refiriendo a que somos seres que sentimos. Todos nosotros, el presidente de la compañía, el Papa Francisco y todos los grandes funcionarios o políticos o todos los, digamos, famosos del mundo, son seres biológicos que van al baño a hacer exactamente lo mismo que hacemos todos. Yo no he conocido a ningún presidente de ninguna compañía que no vaya al baño. ¿Por qué? Porque somos seres biológicos, porque somos seres sintientes. Yo puedo amar, yo puedo sentir dolor, yo puedo sentir alegría al interior de la misma organización, ¿cierto? Yo puedo sentir tristeza, yo puedo sentir melancolía. Y eso es lo que las empresas hoy en día están comenzando a visualizar, ¿cierto? Se habla también de que somos racionales. Claro, muchachos, nosotros somos los seres más racionales de este mundo. No crean que la tecnología va a pensar por mí. Ojo, quiero que tengamos en cuenta una cosa, la tecnología lo que me permite a mí o lo que me ayuda a mí es a mejorar los procesos y procedimientos, agilizar esos procesos y esos procedimientos, pero la tecnología jamás va a poder ser tan racional como lo soy yo. Y que esa tecnología que yo estoy diciendo que no va a ser racional, podría tener más agilidad en el desarrollo de las actividades, sí y solo sí, si yo la programo. Es decir, si yo racionalizo, si yo la pienso, si yo la programo, perdón, porque esa tecnología que yo no la puedo ver hoy en día como mi enemiga, sino como mi principal aliado, nunca va a pensar como yo, ¿sí? Nunca va a ser superior a mí.
Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en claro y que de alguna u otra manera las organizaciones se han dado cuenta de eso. Y se los voy a dar con un ejemplo. A mí y generalmente me gusta explicar las cosas con ejemplos para que nos quede más claro. Ustedes han escuchado hablar del lema o del que fue el lema, le estamos poniendo el alma. ¿Recuerdan de quién era eso de le estamos poniendo el alma? Bancolombia. Sí, Sí, señor, claro. de Bancolombia. Bancolombia. Claro. ¿Por qué Bancolombia en su momento trabajó le estamos poniendo el alma? Porque resulta y sucede que Bancolombia llegó y comenzó a pensar y a transformarse y a darle más sentido a ese ser pensante, racional y biológico, donde lo fundamental era que ellos querían humanizar mucho más la banca, pensar de que posiblemente César Montoya es una persona que tiene carencias, que es un ser biológico, que es digamos, un socio, que tiene dificultades y yo al humanizar más la banca, pero pensando también en ese colaborador interno o en ese socio interno, me va a permitir que cuando él vaya a ofrecer ese servicio hacia el exterior, lo ofrezca con más alegría, como con más pasión. Y yo me voy a atrever a decir una cosa, y perdón si hay alguien acá que trabaja en Bancolombia, pero yo siempre he dicho que los socios de Bancolombia pareciera ser que todos los días recibieran una cátedra de amor por Bancolombia. ¿A qué me refiero con eso? Es tanto el sentido de apropiación que ellos tienen por la organización, que posiblemente, no estoy diciendo que es cierto, que posiblemente a César Montoya le perdonarían más fácil que le insulte a la mamá a quien hable mal de la entidad Bancolombia, ¿cierto? Eso no quiere decir que son todos, hago la aclaración, pero sí una gran parte. ¿Por qué? Porque les han mostrado o les han dado un posicionamiento tan importante al interior de la organización que ellos se hacen parte de ellos, se sienten como una familia, se sienten como tan valorados por la institución, por la organización, que yo no quiero que a mí me la estén ofendiendo. Yo no quiero que me hablen mal de mi empresa. Yo no quiero que me digan que Bancolombia es un banco ladrón. Perdón, sigo ofreciendo disculpas por si hay alguien acá que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque es tanto, digamos, el valor que les están dando a ellos y esa racionalidad, ese posicionamiento, digamos, como esa valoración que se le está dando a, a la persona, que obviamente les ha mostrado, digamos, de alguna u otra manera, hoy en día a esas organizaciones. ¿Sí me hago entender? Digamos, ese sentido de pertenencia que se les ha mostrado, digamos, al interior de la institución. Por eso sigo insistiendo que al entender en su momento que eran seres racionales, que eran seres biológicos, se le ha dado muchísima, muchísima importancia a ese, digamos, como a esa persona como tal, ¿cierto? En una organización como lo es Bancolombia. Y que obviamente muchas personas de alguna u otra manera en su momento desearon trabajar en una institución, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, quien comenzó a valorar muchísimo a la persona o a ese ser humano al interior de la entidad bancaria fue en la presidencia de Carlos Yepes, si mal no me equivoco, así se llamaba, de Carlos Sí, Yepes, ¿cierto? ¿Por qué? Carlos Raúl. Carlos Raúl Yepes, sí. ¿Por qué? Porque él quería humanizar totalmente la banca y darle ese lugar que nosotros queremos tener en una organización.
Es ahí donde nosotros comenzamos a valorar más la importancia que yo puedo tener al interior de la organización como un ser racional y pensante, ¿cierto? Y que obviamente nosotros hablamos desde esa socialización, de ser sociales. Es decir, yo no me imagino yo no teniendo quien me quiera, así sea mi mamá, pero por lo menos sé que mi mamá me quiere, ¿cierto? Porque yo necesito ser social, porque yo necesito la relación con el otro, porque yo necesito trabajar de forma colaborativa. Es por eso que inclusive, yo no sé si más adelante ustedes lo irán a ver en otro núcleo, pero cuando les hablan de liderazgo, hoy en día las organizaciones están trabajando un tema que es fundamental y que pienso yo que uno de los principales forjadores de la temática de jefes con G, no es que tenga mala, no es que estés con mala ortografía, sino jefes con G. ¿Qué significa ser jefe con G? ¿Cierto? Fue Carlos Raúl Yepes. ¿Y qué es trabajar hoy en día las organizaciones un jefe con G? De ser verdaderos gestores de felicidad. Hoy las organizaciones están buscando ser gestores de verdadera felicidad al interior de ellas. Y, y ahí surgiría la pregunta, César, ¿y por qué gestores de felicidad? Muchachos, ¿cuántas horas pasamos nosotros en las empresas? ¿Cuánto tiempo en relación hoy en día nosotros estamos en nuestra organización y cuánto estamos con la familia? Por lo tanto, tenemos que estar en una organización que me genere realmente felicidad. Yo necesito trabajar en una organización gestora de verdadera felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy un ser social. Por eso les decía, ¿ustedes se imaginan nosotros no tener relación con nadie? Pensemos en esto. ¿Cómo sería yo no relacionarme con nadie? ¿Cómo sería yo, por ejemplo, no tener la capacidad de comunicarme con ustedes? No tendría ningún sentido, ¿cierto? Y tenemos otro enfoque dentro de esa multidimensionalidad del ser humano, es que nosotros somos seres actuantes. Y ojo, no quiero decir que eso sea malo, no, al contrario. Eh, en la psicología hay un concepto que los psicólogos manejan muy bien que se llaman los esquemas malactativos. O lo que es, o que es ¿qué significa eso de los esquemas malactativos? Y es que la reconfirmación de los pensamientos. Se los voy a dar con un ejemplo y me van a decir si me equivoco. ¿Ustedes nunca les ha pasado que cuando quieren llorar, ustedes lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y llega un punto en el que usted ya siente que descansa? O cuando nosotros estamos muy alegres, que sentimos la alegría y nos reímos y nos reímos, nos reímos y nos reímos y nos reímos y sentimos esa sensación de que ya el estómago nos duele, pero llega un punto en el que ya la risa ya, digamos como que la alegría ya llega a su final. Por eso somos seres actuantes, porque nosotros constantemente estamos actuando sobre la felicidad, sobre los estados emocionales, sobre los aspectos a las acciones que vamos desarrollando. Vuelvo a insistir, si tienen dudas, por favor me lo hacen saber. De todo esto me surge entonces a mí una gran pregunta. ¿Cómo puedo mover entonces la energía de las personas para pensar en aquello que realmente quieren, desean y se interesan al interior de la organización? La respuesta es muy sencilla, valorando a las personas al interior de la organización. En la medida que yo logro valorar más a las personas dentro de la organización, yo voy a poder lograr encontrar esa claridad de ese posicionamiento, de esa posición que está teniendo la persona dentro de esa organización, esa valoración que le estoy dando. Podría ser una tendencia, no estoy diciendo que eso va a pasar ya, pero a un futuro nosotros nos vamos a tener que enfrentar a trabajar menos tiempo. ¿Por qué?
porque yo ya no necesito un colaborador, un empleado, un socio, como lo quieran llamar muchachos, que esté calentando silla. Yo quiero. ¿Me están escuchando al profe? No, no. No se escucha. El audio. No se escucha nada, yo creo que se desconectó. Okay. Escuchan. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, qué pena con ustedes. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó a este computador que de un momento a otro se me bloqueó, pero ya me están escuchando, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, qué pena, qué pena. Mil disculpas. Les decía entonces que uno de los fundamentos que se está teniendo hoy en día para, digamos, como para responder a esta pregunta de cuál es la energía que está moviendo hoy en día a las organizaciones, está fundamentada en la valoración que yo le doy a las personas. Es decir, yo cuando realmente valoro ese deseo de lo que se quiere, de ese deseo que se tienen de la superación de las personas, pues inclusive ustedes lo pueden visualizar de la siguiente manera. Ustedes están estudiando es porque ustedes quieren mejorar su calidad de vida, porque ustedes quieren, digamos, o tener un ascenso, o tener mejores ingresos, o tener obviamente el orgullo o la valoración de decir, yo puedo, yo soy capaz, la empresa me está ayudando, la empresa valora lo que yo estoy aportando, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Por qué? Eso es lo que está moviendo la energía hoy dentro de las organizaciones. Las organizaciones están valorando en un 120% toda esta situación de los aportes que nosotros hacemos. ¿Y eso qué significa? Que todos ustedes son muy valiosos para las empresas. Todos. Desde la señora del aseo, desde el vigilante, desde cualquier persona, es muy, muy valioso al interior de la organización. ¿Cierto? Gregorio Calderón, que es uno de los principales autores colombianos que más ha trabajado, digamos, como todo el tema relacionado con la gestión humana en Colombia, ha venido o trabajó, digamos, un elemento fundamental centrado en qué, en decir, venga, ¿cuáles son los factores que hacen hoy en día o que intervienen hoy en día, siglo XXI, con un elemento que se llama gestión humana? Gregorio Calderón comenzaba a trabajar o comenzó a diseñar o a proponer algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Y él comenzó a decir, venga, es que esos factores que están interviniendo hoy en día en la gestión humana en las organizaciones, hago la aclaración, Gregorio Calderón lo denomina gestión humana, ¿cierto? Este es aunque es un artículo no muy viejo, pero él sí trabaja ese concepto, ¿cierto?
Y comienza a tenerla digamos, esa concepción dominante sobre el valor que tiene ese ser humano. Mire, no hay nada más maravilloso que uno valorar a las personas por lo que saben. No hay nada más maravilloso que uno valorar a las personas por lo que tienen. No hay nada más maravilloso que uno poder valorar a ese colaborador o a ese compañero de trabajo por lo que me aporta como persona, como compañero, como estudiante. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que para mí la valoración que tienen ustedes como personas va mucho más allá de la figura que yo puedo dar, representar para ustedes o que ustedes representan para mí como estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo los valoro a ustedes como personas, no porque posiblemente yo haya tenido la oportunidad de estudiar más que ustedes o porque puede que yo sepa un poco más que ustedes o porque nada, yo los valoro a ustedes simplemente por el mero hecho de ser un ser humano. Que lamentablemente hay muchas organizaciones donde no se hace esa valoración y que todavía se sigue maltratando al colaborador y no se da esa valoración. ¿Por qué? Porque se aprovechan de las necesidades. Y voy a hablar de un tipo de empresas y pido disculpas, 1000 disculpas si ustedes trabajan en una de ellas. Pero a mí siempre me ha parecido que una organización que es completamente inhumana, en su gran mayoría, no todas, son las empresas de confecciones. A mí me parece que ahí, digamos, le tiran muy duro a ese socio. Es decir, el mero hecho de que a mí una empresa de confecciones me digan que yo no puedo levantarme al baño sabiendo que yo soy un ser fisiológico. En una empresa que me digan donde yo no puedo hablar con mi compañero sabiendo que yo soy un ser social. En una empresa donde me midan el tiempo. Posiblemente yo no estoy diciendo que que es mala la productividad, no, para nada, muchachos. Yo no estoy diciendo que la productividad no es importante, sí. Pero ustedes se acuerdan, yo no sé si ustedes ya vieron el núcleo de fundamentos administrativos. A ustedes les han, o recuerdan un poco la teoría del Taylorismo. ¿Qué era lo que fundamentaba Taylor? Tiempos y movimientos. Para Taylor no importaba sino la producción. A Taylor nunca le importaba si la persona estaba bien, sino que le importaba era más produzca, produzca. Y las empresas de confecciones tienen ese pensamiento desde mi punto de vista y por lo que yo he investigado. Hago la aclaración. Por eso decía, no ofrezco 1000 disculpas si alguno trabajan en ello. Otro de los componentes que también nos habla Gregorio Calderón es la concepción del trabajo que se tiene. Por eso les decía, la concepción del trabajo hoy en día ya no tiene que estar fundamentada única y exclusivamente en hablar de productividad. Yo tengo que hablar de valoración de los aportes que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es digamos, lamentablemente la situación? Que es que muchas empresas están trabajando bajo el enfoque de responder a indicadores. Y cuando se responden a esos indicadores, ¿qué es lo que se hace? Nunca valoro el esfuerzo, y no me gusta utilizar la palabra esfuerzo. Nunca se valora, supongamos, esa estrategia o esas ideas o digamos, esos componentes que presentan las personas a partir del proceso de formación, de valorar ese conocimiento, de darse cuenta que no hay ideas estúpidas o no hay preguntas tontas, como se dice vulgarmente. Hay tontos que no preguntan, hay tontos que no valoran, por ejemplo, que hoy en día la concepción del trabajo ya es diferente. Yo ya no necesito estar sentado en una silla 24/7, porque eso me va a volver improductivo. Y yo he venido trabajando y he venido investigando mucho sobre un tema que es muy particular y que
pronto saldrá un libro mío y es que yo hablo sobre las organizaciones que son completamente inhumanas. Y también trabajo otro tema que tiene que ver con esto y es las patologías que sufren las organizaciones. Entendiendo las patologías como aquellas enfermedades que nosotros sufrimos. Las organizaciones se enferman. Las organizaciones, no existe la organización perfecta. No quiere decir que porque yo ahorita les dije que Bancolombia trató de humanizar la banca a partir del doctor Yepes, entonces es la organización perfecta. No existe ni acá ni en ningún lado. No existe en ningún lado. Tanto es así, somos tan extremadamente inhumanos que por eso el Tolmayo quería mostrar a partir de la teoría de las relaciones humanas, de cómo las organizaciones tendrían que valorar a aquel ser dentro de esa organización. Pensemos entonces en esa nueva concepción de del trabajo que se tiene. Otro. Hola, hola, hola. Ahora me escuchan. Hola. Hola, me escucho. Qué pena con ustedes. No sé qué le pasa a esto hoy. Hola. Sí, señor, ya Listo, Ya. gracias. Entonces les decía que otro de los componentes que hace parte de esos factores que intervienen en la gestión humana tiene que ver el mercado laboral. Yo les decía una cosa, y se lo digo no solo a ustedes, mis estudiantes del CEIPA, se los digo a los estudiantes de la otra universidad donde yo trabajo. Muchachos, yo ya no necesito como empresario, yo ya no necesito que usted me repita como loro lo que dijo la teoría. Yo necesito es que usted me sepa responder a problemas. Yo necesito es que usted sepa comprender el contexto o la situación problemática de la organización para que usted pueda desarrollar las ideas. Y no sé si alguno de ustedes estudia gestión humana, porque no me sale en el listado de estudiantes qué carrera están estudiando. Pero yo puedo estar convencido que si alguno de ustedes estudia gestión humana y ha participado en procesos de selección, pues no necesita ni siquiera estudiarlo. Yo apuesto que ninguno de ustedes cuando ha ido a una entrevista le dicen, vea, fulanito, dígame qué dijo Elton Mayo. Estoy completamente convencido que jamás le van a preguntar eso. O uno nunca le van a preguntar, dígame qué dijo Elton Mayo, dígame qué dijo Taylor, dígame, no, le van a preguntar es, si usted se le presenta tal situación, dígame usted cómo la resuelve. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted demuestre las competencias, que usted muestre esas competencias laborales y de conocimientos y de que usted sepa entender la situación problemática para que usted pueda, digamos, de alguna u otra manera, ir enfocando a lo que estamos respondiendo. ¿A partir de qué? A partir del contexto organizacional. Yo tengo que entender ese contexto organizacional. Yo tengo que saber en qué consiste ese contexto organizacional. Por eso es que el mercado laboral hoy se ha ido transformando y que yo tengo que ir aprovechando, ¿cierto? Otro de los elementos también que vienen a intervenir ahí son las características sociopolíticas, económicas y de los momentos históricos en el que está, digamos, cada nación, cada país. En la década de los 90, ya inclusive, me voy mucho más allá. ¿Qué pasaba con los papás nuestros? ¿Qué pasaba con los abuelos nuestros? Ellos, inclusive, yo no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero muchos decían, ¿para qué estudiar? El estudio no sirve para nada. Trabajemos porque necesitamos es plata. Y ya sabemos que hoy en día, inclusive, que lo que le dicen que es lo que le dicen a uno, estudie, porque es lo único que le sirve. Si usted va, en estos momentos estamos haciendo una investigación y nos hemos dado cuenta que para poder contratar a una persona para que limpie, le están diciendo, necesitamos que sea bachiller por lo menos. Pero venga, es que va a limpiar, no importa.
¿Por qué? Porque la formación, porque los contextos socioeconómicos del momento le exigen a esa persona, a ese ser pensante, que tiene que comenzar a tener un poco de formación, ser racional, ser competitivo, mostrar ideas, mostrar soluciones a las diferentes problemáticas sociales, culturales, económicas y empresariales que nosotros estamos pasando. No crean, muchachos, que el acontecimiento de ayer en el país fue gratuito, fue gratuito. No crean que esa marcha por la educación pública fue gratuita. Sabemos que esa problemática que se está presentando es coyuntural. ¿Por qué? Porque sabemos que los problemas o las características socioeconómicas y sociopolíticas que está viviendo hoy Colombia generan impacto. Posiblemente, ojo, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir un buen empleo, pero la empresa también te está diciendo o se forma o el sistema lo saca. Porque yo creo que por eso, de alguna u otra manera, todos hemos estudiado o estamos estudiando, porque nosotros el sistema nos está diciendo o estudia para que comprenda los contextos empresariales en los que se está moviendo, o usted automáticamente el sistema lo va dejando por fuera. ¿Sí? Otro de los componentes que nos propone Gregorio Calderón es la forma de organizar el trabajo. ¿Cómo nosotros estamos organizando el trabajo? Yo ahorita les hablaba de un concepto que se está trabajando hoy en día que se llama organizaciones felices o los gestores de felicidad. ¿Sí? ¿Qué significa esos gestores felices? Y es que yo ya no necesito tener jefe, yo necesito es un líder, porque es una nueva forma de organizar el trabajo. Cuando yo tengo líderes, el líder me enseña, el líder me guía, el líder me muestra, el jefe me manda. Motiva. Claro, Porque es que totalmente. a veces, qué pena lo interrumpo, profe, porque es que a veces uno tiene jefes que en vez de motivarte porque seas más productivo, te regaña, ¿cierto? Te muestra tus errores y eso antes, pues a mí me pasa que me desmotiva totalmente. O sea, siempre se ven las cosas malas, más no las buenas. Pues obviamente tenemos errores, pero para eso está ese líder, para motivarme a que yo corrija ese error que tengo. Entonces, Totalmente de esa acuerdo. parte de la motivación es muy importante. No, Era eso lo que le comenté. Perdóname, profesor, y también otro error que de pronto se comete hoy día en muchas organizaciones es que la persona está haciendo las cosas bien, está como Paola está diciendo, y mientras más hace las cosas bien, más le exigen, más le dan, o sea, en la misma medida no motivan, sino que les van dando más cosas porque como ven que dan, entonces le siguen pidiendo más. Exacto. Y ahí yo podría decir una cosa que uno diría, venga, pero César, no es contradictorio, vos me estás diciendo del valor que tiene mis habilidades y todo eso, pero si estoy en una empresa que en vez de apoyarme me están, digamos, como castigando, porque a veces uno siente que lo castigan. Cuando Paola hablaba del tema, es que yo tengo un jefe que constantemente me está regañando. Eso yo lo genero como una desmotivación, ¿cierto? Yo lo percibo como una desmotivación. Y les iba a preguntar una cosa. ¿Ustedes han escuchado hablar del concepto de megas empresariales? ¿Han escuchado qué es una mega empresarial? No, señor. No, No, señor. no, señor. Bueno, resulta y sucede que yo no sé si ustedes, vuelvo a insistir, si ustedes ya vieron fundamentos. En fundamentos a ustedes les dijeron que existe la planeación, ¿cierto? La planeación estratégica. Resulta y sucede que hoy en día las empresas ya no trabajan tanto por la planeación estratégica, sino que hablan macroproyectos o megaproyectos. Ese megaproyecto se entiende como lo que son las megas empresariales. El día que ustedes puedan y tengan un tiempecito, fíjense, por ejemplo, cómo es la estructura del CEIPA.
¿cuál es la misión del CEIPA? Se van a dar cuenta, bueno, me adelanto, se van a dar cuenta que el CEIPA no tiene que el CEIPA no tiene ni misión ni visión. ¿Y ustedes nunca se han preguntado por qué el CEIPA trabaja por, digamos, por principio rector? ¿Ustedes no han visto que ellos tienen principio rector? Resulta y sucede que el CEIPA no... Ah, bueno, y otra cosa. Ustedes se van a dar cuenta que el CEIPA no tiene organigrama. Porque el CEIPA trabaja con esa nueva metodología que se llama megas. Y cuando se habla de esas megas, aquí estamos hablando de una nueva forma de relaciones laborales, ¿cierto? Que esa teoría de gestión dominante que nos propone Gregorio Calderón es la valoración de las personas, ¿cierto? Donde ya, y por eso no tienen organigrama, porque yo ya no hablo de jefaturas, yo hablo de líderes de proceso. Ya hablamos es del líder, ya existe ese líder de procesos. El CEIPA, ¿por qué no tiene misión ni visión? Porque ellos lo que hacen es hablar de un principio rector donde están haciendo más una valoración de las personas. Por eso es que ustedes, vuelvo a insistir, jamás van a encontrar en el CEIPA la misión, ni van a encontrar la visión. Porque ellos están teniendo unas nuevas teorías dominantes de la organización como tal. Porque también tengo que pensar que la universidad es una empresa, ¿cierto? Y finalmente, les quiero hablar por hoy, hago la aclaración, de lo que ha sido la evolución de la gestión humana. ¿Cuándo surgió la gestión humana? El concepto o el departamento de gestión humana. Comienza a surgir por allá en 1870 y surge con la revolución industrial. ¿Y por qué surge con la revolución industrial? ¿O por qué en el momento de la revolución industrial? Porque es donde la empresa comienza, digamos, los trabajadores, lo voy a llamar trabajadores en esa época, comienzan a sentir la subvaloración que le estaba dando la empresa con la llegada de la tecnología. Y cómo la máquina comenzó a desplazar por completo a la persona. Y como desplazó a la persona, entonces ya la persona no era tan valorada. Por eso se generó la revolución industrial. Por eso inclusive, ojo, un dato que puede salir en una de las preguntas del parcial. El surgimiento de los departamentos de gestión humana se dan en la revolución industrial. ¿Y qué más surge en la revolución industrial? Los sindicatos. ¿Por qué? Porque la manera de manifestación que tenían las personas para decir, hey, señor empresa, valóreme. Hey, venga señor empresario, dese cuenta de que yo valgo mucho y de que yo soy digamos, un ser que le puede aportar mucho. Y que no crea que porque usted me va a traer tecnología o me va a traer una máquina, esa máquina va a reemplazar lo mucho que yo sé o lo mucho que yo pueda aportar, ¿cierto? Durante 30 años, obviamente, se comienza los departamentos que tenían relaciones con las personas, se denominaba Secretaría de Bienestar. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscaban era generar un bienestar en los colaboradores o en los empleados y decir, yo me voy a encargar de que usted esté bien. ¿Y qué es estar bien? Yo le voy a ofrecer a usted la posibilidad de que usted reciba su salario en tiempo real, ¿cierto? Pero no había nada más. Posteriormente, dentro de la década de 1901 y 1930, se comenzó a hablar del departamento de personal. ¿Por qué se hablaba del departamento de personal? Porque la valoración que se le daba más, digamos, a la persona era totalmente diferente. No se hablaba todavía de esa valoración que nosotros deseamos hoy, sino que se valoraba más es porque yo pensaba, o se pensaba más bien, yo no, se pensaba, era que yo podría, digamos, administrar personas.
Y durante 30 años se pensó que se trabajaba esa valoración, esa administración de personas, como que si fueran un recurso más. Y resulta que no es así. No quiere decir que no hay empresas que no han querido, que no han cambiado el concepto. Hago esa aclaración. Hay empresas que todavía siguen trabajando el mismo concepto de departamento de personal, ¿cierto? Yo siempre he pensado que eso ha sido más de un desconocimiento y, y y organizacional. Y hablamos también del Departamento de Relaciones Industriales. 30 años duró este departamento, o sea, porque era la relación del individuo con la industria, de la persona con la industria. Y se pensaba que solamente era la valoración de esa o esa relación industrial que podrían existir entre esos dos. Posteriormente, en 1960 al 90, se comienza a hablar del Departamento de Recursos Humanos. Gravísimo error, porque yo no soy un recurso, ¿qué hago yo con el recurso cuando ya no me sirve? Cuando mi celular no sirve, yo lo desecho. Cuando una silla no sirve, yo lo desecho. Es un recurso que yo utilizo y que cuando ya deja de funcionar, yo lo subvaloro. Y cuando lo subvaloro, lo desecho, lo tiro porque ya no tiene importancia. Por eso, ya a partir de la década del 90 se comienza a hablar del talento humano, ¿cierto? Que pues es, digamos, como el concepto que se viene trabajando hoy en día. ¿Por qué? Porque comienza a valorarse más, digamos, las capacidades que nosotros tenemos. Ese talento que nosotros podemos tener de ser racionales, de ser competitivos, de ser, digamos, eh, de ofrecer, digamos, soluciones o alternativas a las diferentes problemáticas que que podemos encontrar en las empresas, etcétera, etcétera. Generalmente, este es el concepto que hoy en día las empresas o muchas organizaciones vienen trabajando, la dirección del talento humano. Sin embargo, obviamente se viene trabajando, digamos, otra vez la redefinición de este concepto. Porque yo más que valorarle el talento, yo tendría que valorar las capacidades que tienen las personas, ¿cierto? Porque yo puedo tener talento para la música, pero poca habilidad, por ejemplo, de racionalidad, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Por favor, de estos 5 minutos que nos quedan, tomémoslos para que me puedan decir si les queda claro, si tienen preguntas, si tienen alguna observación, ya sea con la temática que estamos desarrollando o con algo del núcleo. Si tienen alguna observación, que para mí es muy importante que todo les vaya quedando muy claro. Profe, hasta el Sí, momento la sí, teoría Mateo. que nos está, hasta el momento la teoría que nos está explicando, pues yo la estoy entendiendo por lo menos, hablo pues por mí. Yo tengo dudas es en cuanto a la presentación del ensayo del fin de semana. Claro, claro, cuéntame. Listo. En la explicación del ensayo dice que se debe hacer a mano y enviarlo, como si lo fuera a hacer individual. Eso es grupo y es, Y eso es pues grupal. Sí, yo sí, ofrezco 1000 disculpas porque cometí un error ahí. Fue un error mío, pero no necesitan hacerlo a mano. Háganlo entre los tres o en el grupo para poder ¿por qué digo que es un error? Porque yo lo había puesto grupal y en la explicación lo puse fue individual, ¿cierto? Y por eso es que sigo insistiendo, como no estaban conformados los grupos, por eso es que la actividad no les mostraba todavía. Aquellos que ya tienen grupos, que yo ya les conformé los grupos, que ya están inscritos, se dieron cuenta que ya pueden visualizar las actividades, ¿cierto? Ya se han Así dado es. cuenta que sí las pueden ver, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. Así es. Entonces, no tengo ningún problema. Fue un error que cometí yo ahí. Háganlo, no necesitan ni hacerlo a mano, háganlo en Word y lo sube el grupo. Lo importante es que participen todos los del grupo. Inclusive yo les había mandado un correo. Las únicas actividades que son individuales son un debate que tenemos más adelante, el examen parcial y el examen final. ¿Sí te queda de claro, acuerdo. Mateo? Sí, señor. Sí. Ok.
Profe, inclusive lo que yo le preguntaba ayer del tema de que de pronto nos salían más de 2 hojas, que también me decía que no había ningún problema, me parece pues también fabuloso porque hay cosas que se pueden ampliar un poco más en esos conceptos, ¿no? Sí, 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 no, eso me parece muy bien. Yo no, digamos que no piensen tanto en en que tienen que ser esas cantidades que hay ahí. No, háganlo. Yo quiero que sean libres. Háganlo en la libertad. Que ustedes digan, ¿cómo puedo? ¿Por qué? Porque si yo los coacciono, si escribir es difícil, y si yo les digo, y cuando quieren escribir más, yo los corto y les digo, no, escriban en 2 páginas, pero no quiere decir que tiene que ser más de 2. Si le salieron en 2, está bien. Pero si se quieren extender, para mí mucho mejor, porque así van desarrollando ustedes la capacidad de escribir, esa habilidad. César, buenas noches. Una Hola, Juan. pregunta. Mira, yo en este momento no puedo todavía visualizar el tema del ensayo, ¿cierto? Vos nos creaste, pues, dada la urgencia, nos creaste un grupo, pero entonces yo ya no sé si ese grupo después de creado lo tendremos que inscribir para que nos salga la información o ya queda, o sea, o ya quedamos inscritos tal Bueno, como los hiciste. eh, eh, yo te lo voy a explicar, Juan, porque es que ahorita, de pronto cuando yo comencé la presentación, no habían llegado algunos. Yo les mandé esa propuesta de cómo estarían conformados los grupos, pero si vos, Juan, me decís, César, ve, yo ya conformé grupo con otra persona. Yo lo que he hecho, por eso es que les he estado, hoy todo el día les mandé como nuevos correos donde se los cambiaba. Si no tienes grupo y si ya te comunicaste con los que yo te dije, tú me puedes decir, César, ve, yo ya conformé ese grupo con estas personas, ya me contacté con ellos, lo importante es que se puedan contactar. Listo. Si tú me dices, César, ve, ya quedé con ellos, yo los inscribo. Simplemente es un listado. ¿Ya te respondió alguno de tus compañeros, Juan? No, no, ninguno. Yo le escribí pues por la presentación pude ver el nombre de un integrante, le escribí, pero no, hasta el momento no he tenido respuesta de ella. Ok, listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Hago la aclaración. Afortunadamente esto está siendo grabado para que después eh, porque quede evidencia. Yo los voy a inscribir con los grupos que les mandé, para que todos puedan visualizar la actividad. Ok, Pero si tienen cambio, yo posteriormente hago los cambios y ya enseguida los voy a inscribir. Es decir, Juan Camilo, que dentro de poquito vas a poder ver la actividad, porque vuelvo a insistir, solamente se deja ver cuando ya están inscritos. Si no están inscritos, te estás dando cuenta que la plataforma no les permite visualizar las actividades. No solamente va a pasar en este, sino posiblemente los posibles, digamos, núcleos que ustedes vean. listo, César, muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, pues la verdad por mi parte no, yo veo que todo está muy claro y gracias por el apoyo en este núcleo que nos está dando. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Sigo insistiendo, por favor, si tienen dudas, escríbanme al correo, que yo de inmediato les contesto, porque yo desde el celular ahí mismo doy responder. Bueno, Listo. una última cosita. Esas videoconferencias yo las grabo y las subo a la plataforma y les voy a decir en qué parte va a quedar subida por si alguno la quiere volver a visualizar o si tiene alguna duda. En el primer objeto, primer objeto de aprendizaje, ahí van a encontrar que en la parte de abajo, donde dice semana 1, yo les subo ahí las videoconferencias. Profe, ¿y esas memorias también las va a subir, las deja en algún lado, lo que nos Sí, mostró sí, hoy? todo se lo subo ahí. Donde dice, Perfecto. ahí en el objeto de aprendizaje dice recursos. En recursos Sí. van a encontrar siempre lo mismo. Listo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, profe, muchas Bueno, les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por venir. Bueno, Muchas profe, a usted gracias. muchas Feliz gracias. mañana. Sí, profe. A todos gracias y que descansen. Feliz noche. Hasta luego. Amén.
Hasta mañana.